Este grupo es un grupo de fármacos que comparten, como decíamos, esos tres efectos fundamentales sobre el organismo, que son acción antiinflamatoria, acción analgésica y acción antipirética. Estos efectos se ejercen por los distintos fármacos de este grupo en proporciones variables según el fármaco en cuestión, aunque la mayoría de ellos tienen un resultado equiparable, ¿verdad? Sobre los tres efectos fundamentales. Antes de entrar a ver los distintos integrantes de este grupo de fármacos, vamos a revisar algunas cuestiones básicas para comprender su mecanismo de acción, cuestiones básicas que tienen que ver con el desarrollo de la inflamación, de la fiebre, para comprender precisamente el mecanismo mediante el cual actúan estas sustancias. Sobre el mecanismo de producción de la inflamación, el dolor inflamatorio y la fiebre. Vamos a ver. Uno de los primeros efectos de la inflamación, como ya conocen ustedes, es la liberación de prostaglandinas, bradicininas también, citocinas diversas e histamina. Todas estas sustancias causan la vasodilatación característica de la respuesta inflamatoria, así como el aumento de la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas tienen un rol destacado en producir estos efectos, así como sensibilizar más a las terminaciones nerviosas libres de dolor, que son receptores sensitivos no susceptivos para ese tipo de sensibilidad dolorosa, a la acción irritante de la bradicinina, la histamina, la serotonina y otras interleucinas inflamatorias liberadas en el foco de la inflamación. O sea que las prostaglandinas contribuyen a sensibilizar la membrana de la terminación sensitiva dolorosa a todas las acciones también que tienen las otras sustancias que se están liberando en el foco inflamatorio y que son las que finalmente desencadenan que se produzca dolor en la inflamación. Ahí tienen un lecho vascular capilar normal y cuando se inflama, lo que ocurre en gran medida por la acción de las prostaglandinas que se están liberando en ese tejido que ocasionan la vasodilatación y la transsudación de líquido, con el consiguiente aumento de volumen. Si bien es cierto que la inflamación es una respuesta defensiva inespecífica del organismo, y eso lo estudiamos en fisiología, lo estudiamos en fisiopatología, es una acción defensiva inespecífica de nuestro organismo y nuestros tejidos ante diversos tipos de agentes agresores. Muchas veces la magnitud misma de la respuesta inflamatoria, así como la localización en el tejido u órgano específico afectado, hace que esta inflamación en sí misma pues cause molestias y más disfunción. En muchas ocasiones la inflamación es directamente causal de grandes problemas e incluso amenazar con la vida del paciente también, como es el caso de las enfermedades autoinmunes, en inflamaciones inmunolérgicas, inflamaciones de causa tóxica, postraumáticas, etcétera, donde hay que combatirla. Por todas las razones anteriores, además de por el dolor que suele ocasionar, hay que combatir la inflamación para mejorar el estado funcional del organismo y contribuir a la curación. Miren, las prostaglandinas juegan un rol importante en la producción de la respuesta inflamatoria. Se producen las prostaglandinas por diversos estímulos de índole química, endocrina, traumática, inmunológica, infecciosa, que activan a una enzima que está por la cara interna de la membrana, ahí en relación con la capa más interna de moléculas de fosfolípidos, que es la fosfolipasa A2. En abreviatura se refiere así como PLA2, que está localizada ahí en las membranas celulares, en esa parte más interna, y que cuando se activa por diversos mecanismos estos que mencionamos ahí anteriormente, se activa la actividad hidrolítica que la misma tiene sobre los fosfolípidos, específicamente sobre la fosfatidilcolina, que está muy abundante ahí en los fosfolípidos estos que están acá en la membrana, en la cara interna. Se activa la fosfolipasa 2 y empieza a hidrolizar a los fosfolípidos. Como resultado de esto, ¿verdad? Se libera un ácido graso de 20 átomos de carbono, que es el ácido araquidónico, deriva de la hidrólisis de la fosfatidiletanolamina. Entonces, este ácido araquidónico es la materia prima con la cual las enzimas ciclooxigenasas van a producir distintas prostaglandinas. Como ven ustedes ahí, la hidrólisis por la fosfolipasa 2 de estos fosfolípidos, de la fosfatidiletanolamina, se produce entonces el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es transformado por las ciclooxigenasas, ¿verdad?,
produciendo prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano A2. También esta es cantera para que otro equipo de enzimas que también se activan durante la inflamación, que se llaman lipooxigenasas, origine a partir de ellos leucotrienos, lipoxina y distintos otros sustancias que intervienen en la inflamación. Bueno, pues resulta que las ciclooxigenasas estas que transforman al ácido araquidónico en prostaglandina y demás, tromboxano y demás sustancias de este tipo, pues son dos equipos de enzimas. Tenemos la ciclooxigenasa 1, que suele ser constitutiva de prácticamente todos los tejidos. Tenemos la ciclooxigenasa 2, que en casi todos los tejidos es inducible, quiere decir que en condiciones normales el tejido no la produce, pero en condiciones de inflamación se desencadena, se activa esta función en la célula de producir esta enzima que se suma junto con la ciclooxigenasa 1, que es propia del tejido, se suma a la transformación de ácido araquidónico en prostaglandina. Por tanto, cuando se induce en un tejido que normalmente no tiene a esta ciclooxigenasa como una enzima constitutiva, esta, cuando surge por la inducción de la inflamación, pues sencillamente se suma la acción de la ciclooxigenasa 2 a la de la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva. Y son dos equipos de enzimas que están transformando ácido araquidónico en estas sustancias. Por tanto, aumenta notablemente el tenor de prostaglandinas, aumenta la vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar y todos los elementos, el dolor, todos esos elementos propios de la inflamación. Hay tejidos, y hay que hacer la salvedad también, como el riñón, la médula espinal, el cerebro, el endotelio vascular, sobre todo el endotelio vascular, casi todos los endotelios y específicamente también el endotelio de las regiones hipotalámicas, pues tienen constitutivamente ciclooxigenasa 2. Hay una ciclooxigenasa que está en el endotelio de los vasos sanguíneos, en el hipotálamo, por ejemplo, que es una isoforma de la ciclooxigenasa 2 que se denomina ciclooxigenasa 3, ¿verdad?, que es muy parecida, pero que se encuentra localizada en esos lugares, y hablaremos al respecto de eso. Además de ser constitutiva en los tejidos, esta ciclooxigenasa 2, en el riñón, en la médula espinal, en el cerebro, en el endotelio vascular, sobre todo a nivel del hipotálamo, ¿verdad?, tiene la peculiaridad de ser inducida su producción en grandes cantidades por estímulos de toxinas y citocinas inflamatorias. Decía, sobre todo en aquellos tejidos donde no es constitutiva, aparece entonces la ciclooxigenasa 2 sumada a la acción de la ciclooxigenasa 1, porque precisamente las citocinas que se están liberando desde el foco inflamatorio inducen en la célula que está ahí en el tejido inflamado a que empiece a fabricar esta enzima que se suma con su acción sobre el ácido araquidónico a la acción que ya tiene de por sí la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva. Y es por eso que aumentan tanto las prostaglandinas durante el proceso inflamatorio. Bueno, pues como decíamos, la ciclooxigenasa 2 tiene la peculiaridad de estar inducida su producción en grandes cantidades por estímulos de toxinas, citocinas inflamatorias, etcétera, aún en tejidos donde no es constitutiva. Es decir, donde normalmente no se produce. Ejemplos tenemos los cartílagos articulares, los fibroblastos, las células endoteliales, macrófagos, etcétera. En estos casos, la gran producción de ciclooxigenasa 2 más la actividad normal de ciclooxigenasa 1 constitutiva del tejido suman sus actividades formadoras de prostaglandina, las cuales aumentan muy por encima de lo normal la concentración de las mismas, causando inflamación, la cual puede ocasionar dolor, gran impotencia funcional en el tejido local y también en muchos otros órganos y tejidos igualmente. Tal y como habíamos mencionado en la inflamación, el aumento de la producción de las prostaglandinas por la actividad incrementada de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 hace que el valor del potencial de membrana en reposo de las terminaciones libres para el dolor se haga menos negativo y por tanto más cercano al valor del umbral de excitabilidad, haciendo que se produzca más fácilmente el dolor en el área inflamada.
Es decir, ahí tienen ustedes un tejido que ha sido, ¿verdad?, lesionado y se ha producido una inflamación. Las células están liberando, las células del tejido están liberando, aquí inclusive ya hay bacterias presentes, esto está produciendo una inflamación tremenda, entonces tenemos que se están liberando una gran cantidad de prostaglandinas. Las prostaglandinas, además de producir los cambios vasculares que hemos dicho, ¿verdad?, pues, ¿qué hacen? Actúan sobre las membranas de las fibras nerviosas, terminaciones libres de dolor, que son los receptores que detectan el estímulo doloroso, y el potencial de membrana en reposo de estas fibras, que está en menos 60, ¿verdad?, o menos 60 no, está en menos 85, menos 90, pues tienen un umbral de estimulación para desencadenar un impulso en menos 40, pero el umbral de reposo está, o sea, el potencial de reposo está en menos 90. ¿Y qué pasa? Que las prostaglandinas, al entrar en contacto con estas membranas, pues le hacen menos negativo el potencial de reposo a esta fibra. Se desplaza de menos 90, digamos, a menos 60, a menos 50, ¿verdad?, muy cerquita de menos 40, que es el potencial, el nivel de valor del potencial de membrana, umbral para que se desencadene el dolor. Entonces, como resultado de esto, además también las otras citocinas que están ahí en el número 4, que se están liberando, contribuyen todavía más a esto que ya hizo la prostaglandina, pues que se acentúe todavía más. O sea, que se haga menos negativo y se acerque más al valor de menos 40. Por tanto, ahora cualquier estímulo que antes de estar el tejido inflamado era subumbral, ahora este estímulo sí produce dolor. Por eso muchas veces cuando tenemos un tejido inflamado, nos tocamos o nos presionamos ahí ligeramente y ya eso nos causa dolor. ¿Por qué? Porque está disminuido el umbral. ¿Por causa de qué? De las prostaglandinas más las citocinas que han ido llevando el potencial de membrana en reposo de esas fibras dolorosas muy cercano al umbral de excitabilidad, que es menos 40. Bueno, esta es la génesis, ¿verdad?, de cómo se produce el dolor en las inflamaciones. En relación con la producción de fiebre, debemos saber que en muchas inflamaciones de origen infeccioso, bacteriano o viral, es frecuente que se liberen de las bacterias de gran negativa, sobre todo lipopolisacáridos, que son toxinas bacterianas que liberan de su pared y las liberan a la sangre, y por lesión tisular también otras sustancias que en ambos casos, ambas sustancias, estimulan monocitos e histiocitos, los que a su vez liberan entonces, en respuesta a esta presencia de estas sustancias, liberan entonces unos citocinas que se llaman pirógenos endógenos. Entre esos pirógenos endógenos que ellos liberan, en respuesta a las toxinas bacterianas estas, tenemos la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, se liberan a la sangre. La circulación arrastra estos pirógenos endógenos hasta el hipotálamo anterior. Sí, claro, la inflamación ha provocado una producción de citocinas muy alta, de estas citocinas que están muy concentradas, se va a producir entonces fiebre. Estas pirógenos endógenos, por eso se llaman así, pirógenos endógenos, porque desencadenan fiebre. Pero claro, tienen que estar a concentraciones considerablemente altas, porque no en todas las inflamaciones se produce fiebre. Pero una inflamación que se produzca fiebre quiere decir que se están produciendo estos pirógenos endógenos en grandes cantidades, y cuando arrastrados por el torrente sanguíneo llegan a la circulación, por la sangre, llegan a la circulación de las regiones preópticas del hipotálamo, que son las regiones más anteriores ahí del hipotálamo. Allí estos pirógenos se van a combinar con unos receptores específicos que tiene el endotelio vascular de estas regiones del hipotálamo, ¿verdad?, que son unos receptores que se denominan receptores de prostaglandinas, ¿verdad? Estos receptores de prostaglandinas, sobre todo, son receptores de citocinas, de estas citocinas, de estas interleucinas, ¿verdad? Y entonces estimulan allí, cuando se combinan con los receptores de citocina en las células endoteliales, pues van a estimular que en estas células se empiece la fosfolipasa 2 empiece a degradar el ácido araquidónico, ¿verdad? Y este es procesado
por una isoforma de la coenzima de la ciclooxigenasa 2 que tienen estos tejidos allí, ¿verdad? Que se le llama ciclooxigenasa 3 porque se parece mucho a la ciclooxigenasa 2 constitutiva de otros tejidos, se parece muchísimo. Entonces, estas prostaglandinas, perdón, estas interleucinas, al combinarse con receptores específicos de ellas que están en las células endoteliales de los capilares del hipotálamo anterior, hace que se active esta ciclooxigenasa 2 y empiece la producción acelerada de prostaglandinas como la PGE2. Sobre todo esta prostaglandina se produce en grandes cantidades. La PGE2 es liberada desde los vasos, entonces, eso es en el endotelio, es liberada desde los vasos hacia el tejido extravascular, ahí en medio de estas cercanas a estas neuronas ahí del hipotálamo, y donde hay astrocitos dándole sostén, ¿verdad? Y entonces esta PGE2 se combina con unos receptores especiales de prostaglandina PGE2 que tienen los astrocitos sobre su membrana. Se llaman receptores EP3, son receptores para prostaglandina PGE2. Cuando esta prostaglandina que está emanando desde adentro de los capilares, liberadas por los células endoteliales de los vasitos que están ahí en el hipotálamo anterior, cuando esta gran cantidad de prostaglandina llega ahí, se combina con esos receptores de los astrocitos que están rodeando a las neuronas, pues se va a producir una actividad metabólica en estos astrocitos muy rápida que hace que ellos produzcan una gran cantidad de AMP cíclico. Este AMP cíclico se libera entonces es enviado entonces desde los astrocitos hacia las neuronas que están rodeando a estos astrocitos y provoca entonces una actividad excitadora dentro de las neuronas que están próximas a estos astrocitos, y estas neuronas empiezan a descargar impulsos nerviosos que se dirigen por los axones de estas neuronas hacia el hipotálamo posterior, y las neuronas del hipotálamo posterior empiezan a desencadenar toda una serie de impulsos que generan cambios en el organismo, los cuales provocan la elevación de la temperatura, es decir, termogénesis, producción de fiebre. Aquí tienen en este dibujo esquemático, se ilustra en la parte superior el endotelio de células de los capilares del hipotálamo anterior, ¿verdad? Mostrando que tienen receptores para interleucina 1, que es uno de los pirógenos endógenos más poderosos, ¿verdad? Y a la derecha tienes un receptor de lipopolisacáridos también, bacteriano, que también pueden llegar allí y estimular de igual manera que lo hace la interleucina 1 a el metabolismo en estas células para que se desencadene la actividad de la fosfolipasa de esta, de la fosfolipasa A2, para que degrade al fosfatidil etanolamina en prostaglandina. Entonces, en ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico es transformado por la ciclooxigenasa 2 que tienen constitutivamente estas células. Es una isoforma de la ciclooxigenasa 2 que está constitutiva en tejidos como el riñón, etcétera. Se parece mucho, se le llama ciclooxigenasa 3, también le denominan así. Y entonces, sencillamente, al estimularse mucho la producción de prostaglandinas por la activación de la ciclooxigenasa 2, pues comienzan a liberarse las prostaglandinas PGE2, las cuales van a estimular a los astrocitos, combinándose con los famosos receptores EP3 que ellos tienen para ellas, y los astrocitos a liberar entonces como resultado de este estímulo a AMP cíclico, que va a actuar como si fuera un neurotransmisor, actuando aquí abajo sobre la membrana de estas neuronas, que son las que van a desencadenar por actividad nerviosa los cambios termogénicos estos de producción de fiebre. Bueno, una vez visto estos mecanismos, ¿verdad?, fisiológicos de producción de estas cosas, vamos a ver cómo interfieren aquí los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos con sus acciones antipiréticas, antiinflamatorias y también analgésicas. Entre estos fármacos tenemos un gran grupo, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, encabezando el representante fundamental de ellos, que es la aspirina o ácido acetil salicílico, los salicilatos como el salicilato de sodio, el diflunisal, que
no comparte la propiedad de ser antipirético, sí es analgésico y antiinflamatorio, pero no es antipirético. Pero bueno, lo incluimos ahí en esa lista. Tenemos el diclofenac, el ketorolac, el ibuprofeno, el ketoprofeno, naproxeno, piroxicam, meloxicam, namubetona, endometacina, etodolaco, colecoxib, heterocoxib. También hay una nueva fármaco ahora de los coxib. De esto hay muchos más, ¿verdad? Ahí estoy poniendo algunos de los que más se manejan y que existen en el mercado. Todos estos que hemos señalado ahí, excepto el diflunisal, que no es antipirético, todos los demás comparten las propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. La aspirina o ácido acetil salicílico, que es el representante cimero de este grupo, tiene las tres acciones, ¿verdad? El mecanismo de acción mediante el cual este fármaco y el resto del grupo ejercen sus efectos es el mismo es común para todos ellos. Y consiste en el bloqueo de las enzimas, bloquear las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Al bloquearlas, pues sencillamente cae la producción de prostaglandina. Al caer la producción de prostaglandina, pues los efectos que las prostaglandinas estaban produciendo sobre la vasodilatación, inflamación, sobre la disminución del potencial de reposo de la fibra dolorosa que desencadenaba dolor inflamatorio y sobre el fenómeno de la fiebre, pues todas estas situaciones comienzan a ceder, puesto que están disminuyendo las prostaglandinas causales de todo esto. La aspirina tiene efecto antiinflamatorio a dosis muy altas. Para ser antiinflamatoria como tal, tiene que darse a dosis muy altas, a las que puede ya causar reacciones adversas, ¿no? La gastritis, darte una serie de problemas, úlceras, todo eso puede desencadenar. Pero las dosis bajas tienen buen efecto analgésico y antipirético. Y claro, menos efecto antiinflamatorio a dosis bajas. Tiene además mayor acción sobre la ciclooxigenasa, aunque actúa sobre las dos, pero tiene más acción sobre la ciclooxigenasa 1 y posee acción antiagregante plaquetaria. Pues acetila de forma irreversible, o sea, es el único AINE que bloquea irreversiblemente a las ciclooxigenasas que están en la membrana de la plaqueta, ¿verdad? Evitando así que las plaquetas produzcan prostaglandinas y tromboxano A2. Una pequeña dosis de aspirina de 50 miligramos, fíjense ustedes, mucho más pequeña que las que por ahí se dan, da suficiente para bloquear definitivamente todas las plaquetas que estén circulando en ese momento, hasta que se desaparezcan de la circulación, porque las plaquetas lo más que duran son de 6 a 8 días, cuando más. Entonces, la acetilación es irreversible, por tanto esas plaquetas no van a tener acción antiagregante por cuenta del bloqueo que la aspirina produce por acetilación de la ciclooxigenasa. Y por tanto no se van a producir ni prostaglandinas ni tromboxano A2 y no se van a agregar. Esto hace que la aspirina se utilice en dosis pequeñas con este fin en hipertensos y cardiópatas, también en pacientes que tienen la posibilidad de tener infartos cerebrales e infartos del miocardio, se utilice como antiagregante plaquetario de forma estable. La acción antipirética eficaz que tiene la aspirina se explica porque la isoforma de la COX-2, esta que está en el endotelio de los vasos sanguíneos capilares que están ahí en el hipotálamo anterior, en la región preóptica, donde están las células que generan la actividad termosensible, esta ciclooxigenasa 3, pues la aspirina pues puede acetilar a esta enzima perfectamente bien y pues va a disminuir entonces la producción de prostaglandina, ¿verdad? Esta ciclooxigenasa que hay allí se parece mucho a la ciclooxigenasa 2, tiene algunas modificaciones estructurales, pero es muy parecida. Esas modificaciones estructurales es que le hace que le hayan puesto el nombre de ciclooxigenasa 3, pero realmente es estructuralmente muy parecida a la ciclooxigenasa 2 genuina, esta que está constitutiva en los otros tejidos y que se genera en los tejidos que no la tienen constitutiva, pero que se genera en ellos cuando hay inflamación. Es muy parecida. Por tanto, la aspirina sí tiene gran afinidad por la estructura de esta COX-3, que es la isoforma de la COX-2, como dije ya, y la bloquea eficazmente por acetilación, causando en el hipotálamo anterior la generación de la termólisis y el descenso de la temperatura corporal.
La aspirina y los salicilatos en general se absorben muy bien y se biotransforman en el hígado eliminándose por vía renal. El diflunisal no tiene acción antipirética, ¿verdad? Pues no atraviesa la barrera hematoencefálica. Ese es el problema por el cual no tiene acción antipirética, ¿eh? Acuérdense que era el único de ese grupito que no tenía esta acción. El resto de la mayor parte de los AINES tienen acciones similares tanto sobre la COX-1 como sobre la COX-2, proporcionalmente. El ibuprofeno es utilizado en niños como un antipirético eficaz también. En general, casi todos tienen el mismo efecto antiinflamatorio y analgésico. Las complicaciones del uso de los AINES. Bueno, la aspirina, por su acción mucho más selectiva de bloqueo de la COX-1, que la hace muy útil para la prevención de complicaciones cardiovasculares, encierra también el inconveniente de bloquear esta enzima en la mucosa gastroduodenal, donde la misma, que es una enzima constitutiva de la mucosa gastroduodenal, es fundamental para la producción de mucus protector mediante la producción de prostaglandina. Precisamente las células estas productoras de mucus en la mucosa del estómago pues producen el mucus gracias a las mismas prostaglandinas que ellas fabrican. Ellas fabrican su prostaglandina, la liberan y de forma autocrina las prostaglandinas se combinan con receptores de prostaglandina en la membrana y estimulan la producción y secreción de mucus. Pues claro, la aspirina tiene este efecto que en determinadas dosis pues puede bloquearnos también a la ciclooxigenasa 1 e inducir gastritis, inducir la posibilidad de que se pueda aparecer una úlcera. Entonces, de igual manera, el bloqueo irreversible de la ciclooxigenasa 1 plaquetaria, con la consecuente disminución del tromboxano A2 también, hace que exista cierta propensión al sangrado. Por tanto, personas que estén tomando sistemáticamente por motivos de antiagregación plaquetaria necesaria, estén tomando la aspirina, si se van a hacer alguna extracción dentaria o se van a someter a algún tratamiento quirúrgico, deben de suspenderla por lo menos una semana antes el suministro de la aspirina para que no vaya a haber problemas de prolongación de la hemostasia. Los otros AINES deben utilizarse por periodos cortos de tiempo, pues la disminución en la producción de la ciclooxigenasa 2 en el aparato justaglomerular, donde es constitutiva, ¿verdad? Ahí el aparato justaglomerular libera ciclooxigenasa 2 para tratar de combatir la vasoconstricción que pudiera generar la angiotensina 2 sobre la arteriola aferente y que no se produzca por liberación de angiotensina 2 una gran vasoconstricción que afecte el filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, el uso prolongado de los demás AINES que bloquean ciclooxigenasa 2 pues tiene ese problema. Van a producir una disminución de la producción de ciclooxigenasa 2 en el aparato justaglomerular y esto puede llegar a producir entonces que no se contrarreste el efecto de la angiotensina 2 sobre el que producen las prostaglandinas sobre la arteriola aferente y entonces pues puede disminuir el flujo sanguíneo glomerular y eso puede ser perjudicial. En hipertensos, por tanto, no es aconsejable utilizar los antiinflamatorios no esteroideos por esto mismo, ya que aumentaría más la producción de angiotensina 2, aumentando la resistencia periférica y aumentando más la presión arterial, pudiendo descompensar al miocardio en pacientes con cardioesclerosis. Especialmente el ibuprofeno no es aconsejable tampoco utilizarlos en hipertensos y coronarios escleróticos. Han aparecido muchas publicaciones internacionales donde se ha visto una relación muy significativa entre el uso de ibuprofeno en pacientes con estos antecedentes patológicos de tener enfermedad cardiovascular y la producción de infartos. Por tanto, es preferible que sean hipertensos. Es preferible no utilizarlo en pacientes hipertensos cardioescleróticos, no utilizar este tipo de AINE. La aspirina no debe utilizarse en niños ni adolescentes con fiebre por una supuesta virosis gripal o por varicela, para evitar el daño hepático y cerebral de un síndrome que a veces se produce en estas circunstancias en los niños, que se llama síndrome de Reye, de ocurrencia a estas edades y en estas circunstancias con el uso de la aspirina. No está muy clara la causa de esta asociación de factores en su mecanismo de producción. La aspirina puede causar intoxicación, sobre todo en niños, al igual que otros salicilatos, y en dosis relativamente pequeñas se puede causar la muerte. Vamos a hablar acerca del colecoxib, que es el último que aparece en esa lista, y todos los otros que vean ustedes por ahí que están saliendo nuevos que tienen la terminación coxib. Estos fármacos
son bloqueadores selectivos de la COX-2. También el meloxicam. El meloxicam también es bloqueador selectivo de la COX-2, ¿verdad? Teniendo la ventaja de bloquear la enzima que más prostaglandinas agrega a la génesis de la inflamación sin afectar a la COX-1. Por tanto, están muy indicados los procesos inflamatorios para, por ejemplo, que no se produzca gastritis, que no disminuya la producción de muco, ¿verdad? Bueno, entonces, está indicado para el tratamiento de artritis reumatoideas y osteoartritis, donde hay que utilizarlas prolongadamente, ¿verdad? Vamos a hablar también del paracetamol o acetaminofén. Este es un fármaco que no es antiinflamatorio, prácticamente no tiene casi ninguna acción antiinflamatoria y lo que sí es un buen analgésico y antipirético. Su acción analgésica y antipirética se explica por ser un buen bloqueador de la isoforma esta que está ahí en el epitelio, en el endotelio del hipotálamo anterior, la COX-3, ¿verdad? Que tiene que ver con el centro de regulación del hipotálamo anterior, y en otras áreas del sistema nervioso. Periféricamente, el paracetamol actúa también inhibiendo la síntesis de varios mediadores químicos que sensibilizan la membrana de los receptores nociceptivos de las fibras libres de dolor, ¿verdad? Estimula también en el sistema nervioso central vías que descienden desde la región periacueductal, vías retículoespinales descendentes y periacueductales que son serotoninérgicas y que bloquean la transmisión del dolor, porque estas neuronas sobre las cuales actúa el paracetamol en el sistema nervioso central a nivel del tronco cerebral, sus fibras descienden para hacer sinapsis con neuronas intercaladas pequeñitas que están en el asta posterior. Estas neuronas intercaladas pequeñitas que están ahí a su vez hacen sinapsis con las neuronas intercaladas más grandes que reciben de las fibras aferentes sensitivas de dolor, reciben los impulsos dolorosos para transmitirlos. Entonces, cuando sobre esas neuronitas chiquitas, que a la vez también están en contacto sináptico con las neuronas estas de la vía espinotalámica del dolor, cuando estas neuronitas descargan, digamos por acción del paracetamol, descargan serotonina, pues sencillamente ellas se activan y como son inhibitorias, pues descargan endorfinas, que son opioides endógenos, ¿verdad? Que tienen una acción inhibitoria sobre las neuronas estas de la vía del dolor. Y sencillamente el dolor que viene entrando entonces no es capaz de excitar intensamente a estas neuronas y por eso disminuye notablemente la transmisión de dolor desde la periferia por este mecanismo. Bueno, toxicidad del paracetamol. Utilizado en dosis correctas es un fármaco seguro. En niños menores de 10 años debe utilizarse en dosis de 15 miligramos por kilo cada 6 horas. En mayores de 10 años hasta 500 o 650 miligramos por kilo, o sea, miligramos en general cada 4 a 6 horas, ¿verdad? En adultos y adolescentes, 600 a 1300 miligramos cada 4 o 6 horas. Pero en dosis exageradas que superen los 7 gramos al día en adultos y 2,5 gramos al día en niños, puede ocasionar graves consecuencias por daño hepático. Su biotransformación del paracetamol es hepática a través de 2 vías principales. La vía de glucuroconjugación, que conjuga el paracetamol con ácido glucurónico para hacerlo eliminable, y la sulfuroconjugación, que también es una vía que está trabajando junto con esta otra, eliminando, biotransformando y eliminando el paracetamol. Hay una tercera vía alternativa que se utiliza muy poco y que está mediada por el citocromo P450 y el glutatión trabajando conjuntamente ambos, ¿verdad? Cuando se consumen el paracetamol en dosis muy elevadas, las 2 primeras vías esas, glucuroconjugación y sulfuroconjugación, se ponen ya totalmente saturadas. Y entonces hay mucho paracetamol todavía para biotransformar y como ya están saturadas estas vías, pues se desvía la biotransformación hacia la tercera vía alternativa, esta que es la del citocromo P450 y el glutatión. El problema es que entonces se recarga esta vía notablemente también y esta vía se agota muy rápido. Se le agota, sobre todo el glutatión se va agotando, se va consumiendo muy rápido, porque se utiliza también el glutatión en otros sistemas también de detoxificación, es un sistema detoxificador muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que aquí, como hay mucho paracetamol y las otras 2 vías están cargadas,
esta vía, que es mucho más de tiempo más limitado de uso, pues se acaba el glutatión y entonces un producto que, como resultado de la transformación que ha hecho el citocromo P450, se llama, en abreviatura se llama NAPQI, que quiere decir, esas siglas quieren decir N-acetil parabenzo quinona imina. Ese NAPQI es una sustancia que después tenía que ser reducida por el glutatión, que tiene el grupo sulfhidrilo, y la reduce y la transforma en una sustancia inocua para la eliminación. Pero ¿qué ocurre acá? Que como ya se acaba el glutatión, pues sencillamente no hay manera de reducir esta sustancia, y esta sustancia se está acumulando porque el citocromo P450 la sigue transformando, solo que como no hay glutatión que continúe la vía, pues se va acumulando ahí. ¿Y qué pasa? Que como esta sustancia es muy hábil por combinarse con compuestos que tengan grupo sulfhidrilo, hay un gran número de enzimas y proteínas estructurales en el hepatocito y en cualquier otra célula, pero sobre todo en el hepatocito, que entonces el NAPQI se combina con ellos y se precipitan, se interrumpe la producción de muchas enzimas, o sea, la acción de muchas enzimas y también muchas proteínas estructurales, y se destruye el hepatocito, se necrosa el hepatocito. Ocurre una necrosis hepática. Eso es lo que produce la intoxicación por paracetamol, que es tan peligrosa en el organismo, cuando se utilizan dosis excesivas como esas que dicen ahí, que sobrepasan en adultos y niños esas cifras que hemos mencionado ahí. Hablemos ahora de la dipirona, o metamizol, también es un nombre importante químico que tiene. Este es otro fármaco analgésico, antipirético y también espasmolítico, produce relajación del músculo liso también, con prácticamente ningún efecto antiinflamatorio. En el caso, se parece mucho en ese aspecto al paracetamol. El mecanismo de acción antipirético se relaciona con la acción que tiene, igual que el paracetamol, sobre la COX-3, que es la isoforma de la COX-2, esta que está en el endotelio de los vasos sanguíneos capilares que están en el hipotálamo anterior, en el centro termorregulador, produciendo entonces bloqueo de la misma, y de modo similar que al paracetamol, pues entonces esto hace que caiga la producción de PGE2, la estimulación de los astrocitos, la disminución del AMP cíclico, y que las neuronas estas pues entonces no se estimulen y cae la acción termogénica. Ese es el mismo mecanismo que tiene el paracetamol y los demás efectos termogénicos de estas sustancias. En cuanto a su acción analgésica, es muy compleja, es muy compleja. Parece estar involucrada dos vías, una vía central y una vía periférica, medio parecido a lo que hace el paracetamol. La vía central está relacionada con un efecto estimulador en las sustancias, las neuronas que están, que forman lo que llaman la sustancia periacueductal, ahí en el acueducto de Silvio a nivel del mesocéfalo. Esas neuronas, como dije ya, tienen vías que descienden, sus axones descienden para hacer sinapsis con pequeñas neuronas inhibitorias intercaladas que están ahí en la sustancia gelatinosa de Rolando, a la entrada misma ahí del asta posterior. Y esas neuronitas tienen sinapsis con las neuronas intercaladas más grandes que transmiten la vía del dolor que le viene entrando a ella por transmisión sináptica por las fibras aferentes de dolor que vienen de la periferia. Por tanto, sobre esas neuronas que transmiten la vía del dolor espinotalámica, ¿verdad? Están haciendo sinapsis con ella esas neuronitas chiquiticas inhibitorias y estas otras fibras que traen desde la periferia el dolor. Ambas hacen sinapsis sobre estas neuronas que transmiten el dolor. Ahora bien, se ha visto y se está pensando de que al producirse un estímulo en la sustancia periacueductal por la dipirona, estas neuronas empiezan a descargar sobre esas neuronitas que están allá abajo en el asta posterior y que están en sinapsis con las neuronas del hipotálamo, de la vía espinotalámica. Al estimularse, como son neuronas inhibitorias, pues descargan neurotransmisores inhibitorios, que son esas endorfinas que estudiamos, que eran opioides endógenos, ¿verdad? Y que producen sobre el árbol dendrítico de la neurona que transmite el dolor inhibición, ¿verdad? Por tanto, ahora cuando viene entrando el dolor, la fibra dolorosa que hace sinapsis con esta neurona, se encuentra que esta neurona tiene muchos potenciales
inhibitorios, postsinápticos, inhibitorios ahí que están, ¿verdad?, haciendo más negativo el potencial de reposo. Y por tanto, estos estímulos que entren ahora le cuesta más trabajo llevar al umbral de descarga a esta neurona y por eso disminuye la transmisión de dolor. Eso es lo que se piensa que hace la dipirona, y también se piensa que el paracetamol igual estimulando estas fibras descendentes que son serotoninérgicas, pero que hacen que estas neuronas que reciben este influjo pues inhiban a las neuronas de la vía del dolor. Esa sería la vía central. Entonces, la vía periférica, se plantea que existen dos mecanismos involucrados en la vía periférica, en la producción de la analgesia esta periférica por la dipirona. En primer término, se piensa que la dipirona produce desensibilización de la membrana de los receptores estos de dolor, ¿verdad? En las terminaciones libres no nociceptivas, deprime la excitabilidad a diferentes estímulos dolorosos. Los mecanismos exactos no se conocen muy bien. Por otro lado, que estimula a las neuronas aferentes nociceptivas, ¿verdad? O sea, la vía, en las neuronas aferentes nociceptivas, las mismas que transmiten el dolor, estimulan ahí a la vía de la no sintetasa, o sea, la óxido nítrico sintetasa, que se estimula por la presencia de la dipirona. Esto genera GMP cíclico, que es un segundo mensajero, que a la vez genera apertura de canales de potasio. Al generarse la apertura de canales de potasio, pues sale potasio e hiperpolariza la membrana de esta fibra, que es la que desencadena el dolor, y por tanto hace mucho más difícil que se transmita el dolor. Se produce una hiperpolarización. Este es el mismo mecanismo que tiene la dipirona para producir relajación de la musculatura lisa, visceral, y dar analgesia. O sea, analgesia en el caso de espasmo de la musculatura lisa intraabdominal de alguna víscera hueca, ¿verdad? El mecanismo es precisamente ese, ¿verdad?, que estimula la no sintetasa, se genera GMP cíclico entonces provoca apertura de canales de potasio dependientes de GMP cíclico, sale el potasio, hiperpolariza la membrana, muy positiva, y cuesta mucho trabajo despolarizarla, la membrana de la fibra muscular lisa, y entonces lógicamente la fibra muscular lisa se mantiene relajada en reposo. Este mismo mecanismo es el que se piensa que actúa periféricamente la dipirona para aliviar el dolor. Amén de estos otros que no se sabe muy bien de qué manera, parece ser que también hace que se desensibilice la membrana de todas esas citocinas que se están liberando en medio del proceso inflamatorio. La dipirona es muy buen analgésico y antipirético, y se han reportado manifestaciones tóxicas de agranulocitosis y anemia plástica, sobre todo en estudios que han realizado en los Estados Unidos por su uso. No obstante, numerosos estudios realizados en poblaciones de distintos países han arrojado que la incidencia de estas complicaciones son muy bajas. Parece ser que es un problema local en la población norteamericana allí, porque en otros países no se ha corroborado tanto que esto sea así, y por tanto se justifica el uso de la dipirona perfectamente como por el riesgo-beneficio que tiene, más positivo sobre el beneficio, porque los casos son extraordinariamente esporádicos y raros que produzca estos problemas. Sin embargo, en los Estados Unidos está prohibida. Bueno, con esto hemos terminado esta clase de fármacos AINES. Espero que les haya servido de algo y hayan podido repasar algunas cuestiones básicas de fisiología vinculadas a los mecanismos de acción de estos fármacos.